Vamos a nuestra entrevista del día de hoy en esta materia, aún atentos a las distintas afectaciones por incendios que están ocurriendo en distintos puntos del país, y en este caso la Nalhui es un punto que vamos a estar analizando junto a Alejandro Casagrande, presidente de Corma Biobío Ñuble. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro, en esta oportunidad en TVU. Hola, muy buenas tardes, un placer estar acá con ustedes. Conversemos entonces, se ha estado analizando la situación en la Nalhui. ¿Qué se desprende en estos momentos cuando recién estamos hablando de 8 focos y más de 200 hectáreas afectadas, por favor? Sí, lo hemos dicho, lo que está pasando en la Nalhui, en la comuna de Cañete, es la peor cara de los incendios, porque se junta la ocurrencia de incendios, los multifocos con intencionalidad, ¿no es cierto? Estamos hablando de alrededor de 8 focos, pero también acá se suma la violencia. La Nalhui es un sector que tiene restricciones para el acceso, ¿no es cierto?, de nuestros brigadistas y aeronaves para el combate. Por lo tanto, para poder entrar a combatir, tiene que hacerlo con resguardo. Y ahí hemos tenido el resguardo del GENA. Entiéndase, resguardo por los episodios de violencia rural que se generan ahí. Exacto, por los ataques, exactamente. ¿Qué episodios se han registrado que se puedan dar a conocer en estos momentos? Desde disparos, estoy entreteniendo alguna idea, pero ¿qué tipo de violencia se ha evidenciado en estos momentos, presidente? No, o sea, esa zona, yo diría, la zona sur de la provincia de Arauco, si bien es cierto han disminuido bastante los hechos de violencia, pero siguen existiendo los hechos de violencia, principalmente en las comunas de Tirúa, Cañete y Contulmo. Entonces eso configura una situación de una zona que es compleja para entrar. Corren riesgo las personas, ¿no es cierto?, que entran ahí a combatir. Recordemos que cercano a este sector murieron el año pasado 3 carabineros, claro, fueron asesinados. Entonces, para poder darle seguridad a nuestros brigadistas y a las aeronaves también, se requiere el resguardo de policía y en este caso de la Armada. Bueno, en este caso ahora la amenaza, claro, está el incendio, pero en este caso mismos integrantes de la comunidad de la provincia, algunos grupos más extremistas ahora están perjudicando el trabajo de tanto brigadas públicas como también el mundo privado. Esto también se ha conversado un poco en las mesas de diálogo, se ha presentado esta situación con autoridades, presidente. Sí, absolutamente. O sea, recordemos que, la región del Biobío no solamente tiene el tema de la ocurrencia, y si uno se centra en la ocurrencia de incendios, esta temporada ha bajado en un 19% en relación a la temporada anterior. Van un poquito más de 1000 incendios en la temporada. Pero el tema, digamos, principal en la región es la intencionalidad. La región del Biobío tiene un 57% de intencionalidad. Está muy lejos de las intencionalidades que tienen otras regiones como la Araucanía y los ríos, que andan alrededor un poquito menos del 30%. Acá el tema es la intencionalidad. Entonces, lo importante, creo yo, es que tenemos que reconocer de que la alianza público-privada, todo lo que es prevención y combate de incendios, tenemos una alianza público-privada, ¿no es cierto?, en que estamos trabajando ya hace bastantes años y hemos ido avanzando, yo diría, en el camino correcto. El tema que tenemos hoy día, el desafío es a seguir bajando la ocurrencia. Nosotros no tenemos que tener incendios, pero por sobre todo, la intencionalidad de los incendios tenemos que eliminarla. Y en el caso del incendio en la Nalhui, ¿qué antecedentes se maneja como para entretener la idea de que quizá hubo intencionalidad detrás de este mismo? Más allá de que nosotros conocemos la frase de que no existe tal cosa como un incendio generado por causas naturales en su gran mayoría de las veces también. ¿Qué se desprende? O sea, yo diría que hay dos razones fundamentales. La primera es la historia. La Nalhui es un predio que históricamente han ocurrido incendios multifocos en temporadas anteriores. Y lo que está pasando ahora es el reflejo de lo que ha pasado en temporadas anteriores. Yo creo que es eso. Entiendo. Pasemos a otra temática, ¿le parece, presidente? Porque, claro, mientras ocurre este incendio que sin duda me imagino que dentro de los más complicados debido a las circunstancias externas que no dependen necesariamente del incendio en sí, también hay otros tópicos en cuestión cuando aún está en discusión distintas materias de políticas públicas, entre ellas la ley de incendios que fue presentada hace una par de años atrás. El sector público se ha mantenido un poquito crítico sobre todo lo que es el planteamiento de esta normativa, pero me gustaría también saber desde su perspectiva, ¿qué es lo que más les llama la atención sobre el planteamiento de esta normativa, esta ley? ¿Qué piensa que necesita agregarse también para que en este caso sea, desde su juicio, una política efectiva?
Sí, o sea, es fundamental para... Mira, lo que tiene la ley de incendio, que nosotros lo valoramos, tiene lo que comúnmente se conoce como cortafuegos, que lo que hace es trabajar la vegetación, los desechos, para que en el caso de ocurrir un incendio, este no avance. Lo que no hace es evitar la ocurrencia de incendio, que creemos que es el problema que tiene el país. No sé, el país tiene alrededor de... Este año vamos a pasar los 6.000 incendios. El problema que tiene el país es la ocurrencia de incendio y la intencionalidad. Entonces ahí creemos que le faltan algunos pilares a esa ley. Primero ello, y tiene que ver con la prevención. Primero ello es la prevención que tiene que ver con, nosotros llamamos las alertas y despliegues climáticos preventivos. En aquellos lugares donde hay ocurrencia de incendio, ha tenido muy buenos resultados el hacer patrullajes, ya sea con civiles, las empresas, las instituciones del Estado, donde no hay violencia, lo hacemos, ¿no es cierto?, nosotros, pero donde hay violencia es hacerlo con carabineros o con Fuerzas Armadas. Eso baja la ocurrencia. Ese es un primer pilar que no aparece ahí. El segundo es pilar, lo que se llama la prevención social comunitaria. Existe una institución en Chile que ya es muy reconocida, que son los comités de prevención comunitaria, que son vecinos que viven en las interfaces donde se juntan las casas con el mundo rural, que se juntan, se coordinan y trabajan la prevención de incendios. Ha tenido muy buenos resultados. En la presente temporada, en esos comités, 60% de ellos no ha tenido incendio y un poco menos del 90% ha tenido menos de 3 incendios. Es muy efectivo. Eso tiene que tenerlo en la ley. Y lo otro que creemos, tiene que potenciarse lo que se llama la prevención punitiva. O sea, es cierto que hoy día existen penas altas para la ocurrencia de incendio intencional, pero creemos que hay que incorporar mayores penas a la ocurrencia negligente, que es muy baja. O sea, las consecuencias, ¿no es cierto?, a partir de la ley, creemos que son muy disuasivas. En esa materia, hace un tiempo atrás estuvo uno de los representantes de Arauco disponibles para conversar de este mismo tópico y más que nada apuntando a la misma estrategia, técnicas que se podrían aplicar de nivel internacional, que se podrían replicar acá en nuestro país. Por ejemplo, apenas exista evidencia de un incendio, establecer un perímetro. Ahora, ¿usted tiene otra observación, analiza esta situación también, técnicas que se puedan aplicar, o hay otro método que es más factible dentro de nuestra realidad como país también? No, o sea, además de lo que le decía, la prevención punitiva, creemos que lo que tenemos que seguir avanzando, se está avanzando, pero tenemos que seguir avanzando más porque, mira, si uno analiza las denuncias, de ahí las querellas y después los casos que llegan a resultar condenas, es muy bajo, anda alrededor de un 1% acá en el Biobío. Entonces, nosotros creemos de que hay que avanzar en el fortalecimiento de las fiscalías y las policías. Y en ese sentido, ya está en el Biobío fiscales, ¿no es cierto?, con, no es dedicación exclusiva, pero preferentes por provincia, Biobío, Concepción, Arauco. Y también la PDI está estructurada, ¿no es cierto?, por provincia. O sea, cambios estrictamente en los peritajes en ese sentido, por lo que... O sea, al final, más que los peritajes, es que las instituciones, ¿no es cierto?, policías que son llamadas a investigar, en este caso la PDI, y las fiscalías, ¿no es cierto?, que estén trabajando preferentemente, ¿no es cierto?, con mucha dedicación el tema de los incendios. Y cuando ocurre un incendio, donde sea, que se actúe inmediatamente. No pueden, en Chile pasa que pueden pasar meses, digamos, para que se vaya a ver el incendio o que se investigue. Esto tiene que ser en flagrancia. En esa misma línea, ¿cómo espera que progrese esta discusión? Obviamente apuntó a distintos puntos respecto a esta ley de incendios. Para dejarlo de una vez, ¿qué piensa usted? ¿Próximamente van a tener discusiones para poder solucionar la materia? Porque esto ya se está discutiendo en cierto grado en el Congreso también, presidente. No, hemos seguido varios caminos. En cuanto a la ley, ¿no es cierto?, hemos estado conversando con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Agricultura, pero también con el Poder Legislativo, con los diferentes parlamentarios, porque esto está en trámite en el Parlamento y creemos y tenemos la esperanza de que sea mejorada. Chile necesita una ley de incendio, pero necesita una muy buena ley de incendio. Chile no soporta, el sector forestal no soporta, digamos, y tampoco los vecinos, otro mega incendio. Entonces, esa es una línea. Pero también estamos trabajando con policía para fortalecer el trabajo de ellos. ¿Cómo podemos nosotros poner a disposición nuestros recursos, la información que tenemos para las policías, ¿no es cierto?, cosa que lleguen a éxito las investigaciones que ellos hacen.
Cambiemos entonces de tema. Dejemos de lado un ratito los incendios, ¿le parece, presidente? Porque hay otra temática que la industria de la madera también es protagonista, que es el mismo plan de fortalecimiento a la industria. Sabemos que nuevamente el rol de la madera, el de la industria maderera, es bastante esencial porque también está mencionado dentro de las 32 medidas. Dentro de esas 32 medidas se han ido quemando etapas poco a poco. Desde su perspectiva y desde la realidad también representando a determinado sector, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su balance? Ya dimensionando de que la industria de la madera es importantísima dentro de la región del Biobío. Sí, la industria de la madera, ¿no es cierto?, está en la matriz productiva, el centro de la matriz productiva del Biobío. Mira, el plan de fortalecimiento industrial del Biobío nosotros lo valoramos, y lo valoramos porque puso en primer lugar a los trabajadores, ¿no es cierto?, de Huachipato y a las empresas proveedoras de Huachipato. Creemos que eso está muy bien, esa era la prioridad primera. Creemos ahora, ¿no es cierto?, que tiene que tomar fuerza las medidas que están en los sectores productivos. Fortalecer los sectores productivos de la región y también las inversiones. ¿Ah? ¿Por qué razón? Porque los trabajadores, ¿no es cierto?, que necesitan empleo, vamos a necesitar generar nuevos empleos, y eso lo podemos lograr con inversiones, ¿no es cierto?, público-privadas, pero también fortaleciendo a los sectores productivos, y ahí creemos que hay que fortalecer las dos medidas que aparecen en el plan de fortalecimiento industrial del Biobío. Va un poco en la línea con lo que destacaba el mismo presidente del sindicato de Huachipato en aquella oportunidad cuando vino acá, que él, desde su perspectiva, lamentablemente no ha sido tan ágil esta necesidad de inversión y generar este desarrollo de la industria para generar empleos. Al final todo está conectado, presidente. ¿Usted es de la misma postura, que quizá esto no ha ido, a pesar de que es un buen plan, no ha ido con la velocidad que quizá es la recomendada para poder ejecutarlo en su totalidad? No, claro. O sea, es un buen plan. Estamos hablando, ¿no es cierto?, del plan de inversiones y el fortalecimiento de los sectores productivos. Lo que tenemos, el desafío es que eso no quede en el buen plan y que se haga realidad. Entonces, diría, en relación a las inversiones, lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, y eso fue lo que revisamos en el comité donde se revisaron los diferentes... el Comité de Procrecimiento, donde se revisaron los diferentes proyectos. Lo que tenemos que lograr es que esos proyectos sean una realidad y adelantarlos. Yo creo que eso es importante, porque por todos los problemas que conocemos, ¿no es cierto?, en Chile, de la epidemiología, si se demoran o no son capaces de llegar a la realidad, en realidad no vamos a ser capaces de generar nuevos empleos. Finalmente, para ir cerrando, próximas reuniones, ya sea en materia de incendios, desarrollo de la industria, presidente, ¿qué se viene próximamente dentro de la realidad del rubro de la madera propiamente tal? Nosotros estamos insistiendo bastante que al alero del plan de fortalecimiento del Biobío seamos capaces de que las dos propuestas que están ahí sean realidad. La primera de ellas es la recuperación de los sectores que fueron afectados por los incendios. Estamos hablando de 42.000 hectáreas en la región del Biobío que tienen que ser recuperadas, tanto el bosque nativo como los sectores productivos. Eso estamos hablando con CONAF, un plan que están haciendo ellos, de hacerlo a 10 años. Eso significaría alrededor de 9.000 empleos al año. Creemos que es muy importante. Estamos hablando aquí de 42.000 hectáreas que son solo de pequeños y medianos propietarios. No estamos hablando, digamos, las superficies de grandes empresas que están siendo recuperadas. Segundo propuesta que creemos que tiene que salir es el fomento, el asegurar las partes y piezas, la producción de partes y piezas para la construcción de casas de madera. ¿Por qué es importante eso? Porque es ahí donde pueden participar las pequeñas y medianas empresas industriales madereras. La recuperación de bosque y de suelos, ¿no es cierto?, quemados, es para pequeños y medianos propietarios. Claro. Las partes y piezas de madera para casas de madera es para pequeños y medianos empresas industriales. Claro. Eso tiene que llegar a ser realidad, y lo que nosotros estamos pidiendo ahí es que se asegure, tenemos 2 proyectos ahí con el apoyo de Corfo, para trabajar, ¿no es cierto?, un modelo que permita lograr eso, que muchos proveedores hagan parte de la casa y logramos construir una. Esos proveedores son los pequeños y medianos proveedores, empresas madereras. Bueno, pero ahí lo que necesitamos es que el Estado, el gobierno, asegure recursos para que una cantidad de casas sean de madera.
Claro. sean de madera. Bueno, estaremos atentos a esas reuniones y también los resultados de las mismas, sobre todo en una temática tan importante como es la economía de la región. Agradecerle, presidente, por estar con nosotros el día de hoy también. No, agradecerle a usted y aprovechar de dar un aviso, ¿no es cierto?, a las personas, a la gente que vive en el Biobío. Se viene un fin de semana muy, muy complejo por temperatura. Viene el viento puelche, temperatura, humedades muy bajas, temperaturas altas en la noche y ráfagas de viento que pueden llegar a los 70, 80 kilómetros por hora. Nosotros estamos hablando de más o menos, eso pueden ser 9 o 10 kilómetros por hora de avance de un incendio. Entonces, a extremar las medidas, las acciones personales, pero también a cuidar las medidas de los otros. Cualquier medida que veamos puede generar un incendio, bueno, hablar con esa persona o llamar, ¿no es cierto?, a Carabineros o a CONAF. Exactamente. Nos sumamos a ese llamado entonces. Muchas gracias, presidente, por estar con nosotros. Vamos a nuestra primera pausa. No se despegue de TVU Noticias Central. TVU Noticias.